Bienvenidos a nuestro podcast Escuelas y Derechos Humanos, un diálogo necesario. El día de hoy hablaremos sobre la educación en derechos humanos en Colombia, a partir de la lectura de Valencia y Aravena. Vamos a reflexionar sobre cómo el sistema educativo aborda este tema y qué retos se enfrenta. Para esto hemos traído a dos invitadas, Marialina Marriaga y Andrea Cárdenas, quienes son maestrantes en Pedagogía Crítica e Intervención Socioeducativa. Bienvenidos a nuestro podcast. Gracias. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Bueno, niñas, quisiera iniciar hablando sobre las políticas educativas y los pilares de la educación. Quisiera preguntarles cuáles deberían ser las políticas educativas a implementar desde los pilares de la educación. Bueno, Laura, yo creo que las políticas deben enfocarse en garantizar una educación inclusiva y equitativa. Por ejemplo, la UNESCO nos habla de aprender a ser, a conocer, a ser y a convivir. En nuestro país, Colombia, muchas veces nos quedamos solos en los contenidos académicos y olvidamos lo humano y lo social. Además de eso, esas políticas deben ir acompañadas de formación docente en derechos humanos y pedagogías críticas. De nada sirve una norma si el maestro no tiene las herramientas para aplicarla en el aula y mucho menos sin que haya la participación estudiantil. Bueno, y ahora ustedes, ¿cuál consideran que es la relación que hay entre educación y derechos humanos? La educación es en sí misma un derecho, pero además es la base para garantizar los demás. Si no hay educación, no hay igualdad de oportunidades. Exacto, Marialina, tienes mucha razón. Y añadiría que la escuela es el espacio donde aprendemos a reconocer la dignidad del otro. Una educación que discrimina o excluye está violando derechos. ¿Cómo creen que ustedes que se está enseñando este tema en el país? Bueno, en teoría tenemos la Constitución del 91, la Ley General de Educación, la Cátedra de Paz, pero en la práctica muchas veces se reduce a clases teóricas, sin conexión con la vida cotidiana. Además, parece más el cumplimiento que una verdadera reflexión. Los estudiantes memorizan conceptos, pero no se trabajan conflictos reales como el bullying, la violencia de género o la discriminación. Debemos tener en cuenta lo que manda el Ministerio de Educación en la Ley 1620, que es la ruta de atención integral, en la cual se puede tener acceso a la ruta específica que se debe llevar para los conflictos tales como el bullying y la violencia de género. ¿Y cuáles creen ustedes que son los principales problemas que se ven en las instituciones educativas de Colombia? Encontramos la desigualdad entre lo urbano y lo rural. No es lo mismo estudiar en una ciudad que en una vereda apartada. Además, la falta de recursos y la sobrecarga que tienen los docentes. No es fácil trabajar derechos humanos cuando apenas hay tiempo para cumplir con el plan de área. Bueno, yo mencionaría también sobre la violencia escolar, el bullying, la discriminación y la falta de espacios de diálogo. Todo eso choca con la idea de escuela como espacio de convivencia. Por último, quisiera saber cómo podemos gestionar los retos de la educación en derechos humanos a la luz de las pedagogías críticas. Bueno, Laura, la pedagogía crítica de la que nos habla Freire, que es maravillosa, nos invita a un diálogo horizontal. No se trata de enseñar derechos humanos como una lista, sino de vivirlos en la práctica. Sí, así es. Además de eso, podemos trabajar proyectos escolares vinculados a los problemas del territorio, memoria histórica, medio ambiente, participación juvenil, para que los estudiantes sientan que aprenden algo útil. Además de eso, necesitamos evaluaciones mucho más reflexivas, no solamente memorizar, sino que la evaluación mida realmente la capacidad de pensar críticamente, cuestionar y proponer. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que la educación en derechos humanos es la base de una escuela democrática y transformadora. En Colombia, si bien hemos avanzado, aún enfrentamos retos importantes como la desigualdad, la falta de formación de los docentes y la enseñanza poco crítica. A nuestros oyentes queremos dejarle una invitación, y es que pensemos cómo podemos hacer que los derechos humanos se vivan en nuestra vida escolar y no solo se enseñen en un libro.
Así hemos llegado al final de nuestro capítulo el día de hoy. A nuestras invitadas agradecerles por asistir a este espacio y esperamos que vuelvan pronto. Muchas gracias Muchas por la gracias. invitación.